Realmente eh, en Piura actualmente tenemos una epidemia de dengue bastante preocupante, una de las peores epidemias, ¿no?, de los últimos 20 años. Lamentablemente llevamos ya más de 60 fallecidos, casi 70. Y digo lamentable porque realmente estos pacientes, estas muertes podrían ser evitables si se realiza una identificación oportuna del estado de gravedad del paciente, una clasificación adecuada, ¿no?, si se evalúa adecuadamente el estado hemodinámico del paciente y se le brinda una hidratación, un manejo adecuado. Entonces, yo sé que los felicito por estar presentes en esta capacitación, porque realmente nosotros, cuando asumimos ser médicos, somos conscientes de esa capacitación continua que deberíamos seguir recibiendo, ¿no? Y eso es importante, ¿ya? Entonces voy a empezar la presentación con este caso clínico. Lo vamos a resolver al final de la exposición. Es un paciente de sexo femenino, de 56 años de edad, pesó 40.6 kilogramos, procedía de Sechura, que es una zona que pertenece al Bajo Piura, de la provincia de Sechura, ¿ya? Y bueno, es una de las zonas que durante los últimos, en el año 2016, afrontó también uno de los brotes grandes de dengue, ¿ya? Tiempo de enfermedad 6 días. El paciente refería que 3 días antes de su ingreso había presentado fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, vómitos y malestar general. El ingreso refería náuseas, no toleraba la oral, había además debilidad, cansancio y dolor abdominal moderado. Las funciones vitales eran frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, una presión arterial de 110/60, una presión arterial media de 76. Al examen físico en la piel, las mucosas orales estaban secas, los ruidos cardíacos eran regulares, de bajo tono y pulso débil. El murmullo vesicular era audible, no habían estertores y en el abdomen estaba doloroso la palpación profunda en forma difusa, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a retornar a revisar este caso. Entonces, dentro de las familias de los arbovirus, la palabra arbovirus, recordemos, significa virus llevados por artrópodos, porque este virus es transmitido por un mosquito, por un artrópodo. El dengue pertenece a la familia de los Flaviviridae, y bueno, además, entre otros virus de esta familia son la fiebre amarilla, el virus del Zika, y dentro de los arbovirus pues hay otras familias como los Bungiaviridae y los Togaviridae. Eso es importante recalcarlo porque la mayoría de estas enfermedades pueden causar un signo común que es la fiebre, ¿ya? Y bueno, acá en Piura es una zona endémica, sobre todo hay muchas otras zonas de regiones de nuestro Perú en que también circulan las otras arbovirosis, sobre todo dengue, zika y chikungunya. Entonces es importante plantear un diagnóstico diferencial. El motivo de consulta más frecuente de pacientes con dengue es la fiebre, las mialgias. En las chikungunyas, la palabra chikungunya procede de un vocablo maconde que significa el hombre que camina encorvado, debido a la posición antálgica que este adopta, ya que se genera un dolor articular, poliarticular muy intenso, y el paciente puede presentar fiebre con temperaturas que llegan hasta los 40 grados o más, ¿ya? Y Zika, que el motivo de consulta es el exantema o prurito. El 25% de los pacientes con Zika podrían no presentar fiebre, entonces lo que predomina en ellos es más el exantema o el prurito. En cuanto al exantema, si bien es cierto, las tres arbovirosis generan exantema, pero en dengue lo usual es que aparezca ya alrededor de la etapa de recuperación, alrededor entre el quinto a séptimo día. Y bueno, es un exantema más tipo mar rojo con hilas blancas, que es como se denomina, debido a que la piel se torna roja completamente, como un bronceado intenso, ¿ya?
Sin embargo, vemos que en algunos casos puede aparecer inclusive desde el inicio de la enfermedad. Y chikungunya es un rash también, no característico, pero algo peculiar es que afecta la cara y las palmas de las manos y las plantas de los pies. En cuanto a sí que es un rash más maculopapular, yo siempre lo comparo con un encaje, como si tocáramos un encaje rojo sobre la piel del paciente, ¿ya? Inclusive algunas veces se puede confundir con algunas intoxicaciones porque puede producir inclusive abonos. Es de distribución cefalocaudal. El prurito es mucho más intenso en los pacientes con Zika. En cuanto a las conjuntivitis, es más frecuente en pacientes con Zika. Y en cuanto a las manifestaciones neurológicas, pues en dengue estamos viendo casos de encefalitis, pero es mucho más posible y grave en Zika, sobre todo para las gestantes, ¿no? Hay riesgo más para los productos de la gestación. En cuanto a la cefalea, en dengue es una cefalea muy intensa, se llama enfermedad quebrantahuesos el dengue porque genera no solo cefalea, sino dolores musculares, articulares, sobre todo musculares intensos. En chikungunya es un dolor a predominio más articular, ¿ya? En Zika también puede haber un dolor articular. El dolor retroocular, sobre todo, es intenso y frecuente en dengue. Y bueno, los edemas son frecuentes en chikungunya, es un edema de manos y pies, y sobre todo periarticular podría suceder en Zika. ¿Ya? Y la evolución a cronicidad, pues chikungunya, hay algunos casos subagudos y crónicos que inclusive sobrepasan los 3 meses de enfermedad. Y bueno, queda el dolor articular. Es importante recalcar cómo realizar el diagnóstico, ya que se confunde muchísimo. Para el diagnóstico nosotros tenemos que contar mucho el tiempo de enfermedad, los días de enfermedad del paciente. Podemos tomar como inicio el punto clave la fiebre o las mialgias o las artralgias, ¿ya? Depende al síntoma que predomine en el paciente, la mayoría es la fiebre. Contamos los días y dentro de los primeros 5 días de enfermedad podemos tomar la prueba NS1. Si bien es cierto, durante el primer y segundo día hay una posibilidad de que esta prueba sea falsamente negativa y habría que repetirla, sobre todo a partir del día 3. Sin embargo, el mensaje al paciente cuando se le dice, y eso sucede mucho, ¿no? Señor, ahorita no le tomo la prueba, porque puede ser que salga negativa, regresa el tercer día, a veces el paciente no regresa. Entonces aquí hay que saberle explicar ese dato al paciente, ¿no? O recitarlo para repetir la prueba. Y estamos viendo en este brote, en esta epidemia actual, en que el valor del hemograma es muy importante, ¿ya? Porque una característica adicional para dengue es que en el hemograma hay leucopenia, ¿no? No necesariamente la trombocitopenia desde el inicio, pero sí podemos ver la leucopenia que nos orienta desde ya a que se trate de un caso de dengue. Pero nuevamente, retomando, los primeros 5 días el antígeno NS1, ¿no? Ya sea por la prueba de ELISA o la prueba molecular, también PCR, en tiempo real. Para Zika no hay una validación para procesamiento de anticuerpos IgM, por eso es que se prefiere la prueba molecular en suero, sobre todo los primeros 5 días, y en otras secreciones como por ejemplo orina, semen, líquido cefalorraquídeo, tejido, pueden ser hasta alrededor de los 15 días, ¿no? Y en tejido puede detectarse mucho más tiempo después. Y para chikungunya también los primeros 5 días la prueba molecular, y después del 5.º día el IgM y el IgM-IgG. En el caso de dengue, después de los 5 días, si el paciente llega ya con más de 5 días de enfermedad, le podemos tomar un IgM. Más adelante vamos a ver las definiciones y cómo confirmar, ¿ya? Eso es de manera general. Entonces, ¿cómo nos contagiamos de dengue? Cuando un mosquito infectado nos pica, ¿ya? Ese mosquito infecta, cuando pica a una persona con dengue, se torna infectante durante toda su vida, y ese tiempo de vida es alrededor de unos 45 días. Durante ese tiempo, pues este mosquito puede picar a muchísimas otras personas y transmitirles de esta manera el virus. Ahora, una persona, cuando se infecta de dengue, puede contagiar a otras personas con dengue durante toda su etapa febril, ¿no? Desde un día antes hasta todo lo que dura toda la etapa febril. El mosquito que transmite el virus es este mosquito de la Aedes, de patitas en forma de V con puntitos blancos, como vemos en la zona superior.
El virus pertenece, como hemos dicho, a la familia de los flavivirus, es un arbovirus ARN con una sola cadena. Eh, Tiene 5 serotipos, 4 de ellos circulan en Piura, ¿no? Y en el Perú han circulado estos 4 serotipos. La variabilidad de estos serotipos se debe gracias a la presencia de la proteína E4. Y un dato importante es que se confiere una inmunidad de por vida específica para el tipo de serotipo, pero no hay inmunidad cruzada o puede durar muy corto tiempo, máximo 6 meses la inmunidad cruzada. Y eso es importante porque estamos viendo en Perú también casos de reinfección por dengue durante este periodo de epidemia. La fisiopatología es importante. Hay un daño específico de la célula endotelial por la formación pues, del complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y la activación de monocitos y una serie también de citoquinas o factores proinflamatorios, como activación del complemento, interleuquina 6, 5, se produce apoptosis y hay coagulopatía, ¿no? Que no está circunscrito en solo plaquetopenia. Y eso es importante reconocerlo porque estamos viendo inclusive pacientes que sangran con más de 200.000 plaquetas. Entonces, cuando las plaquetas están normales, sí un paciente con dengue puede sangrar. Eso es importante nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que genera este daño a la célula epitelial? Hay un incremento de la permeabilidad capilar, de tal manera que el líquido intravascular de plasma se extravasa, se acumula en terceros espacios, se forma edemas, sobre todo edemas de pared en diferentes órganos y tejidos corporales, ¿no? Y además las hemorragias. Entonces, ¿cuándo definir un caso epidemiológicamente como sospechoso, confirmado o descartado? Un caso sospechoso de dengue es una persona que vive o ha viajado durante los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue y que presenta fiebre habitualmente entre 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias, o una prueba de torniquete positiva, leucopenia con o sin cualquier signo de alarma o gravedad. Más adelante les voy a mencionar cuáles son estos signos. Y en los casos de los niños, que no nos dicen me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, los niños es un cuadro febril agudo sin foco aparente, con un tiempo de evolución de 2 a 7 días y por supuesto con el antecedente epidemiológico. ¿Cuándo confirmamos un caso de dengue? Cuando tenemos un resultado de ELISA, de antígeno, de detección de antígeno NS1, y eso es importante porque ahorita en la mayoría de los centros tenemos más pruebas rápidas, ¿ya? Sin embargo, también se está considerando en contexto de brotes a pruebas de detección de antígeno NS1 o pruebas moleculares. Ojo, hay que considerar nuevamente el tiempo de enfermedad tomado durante los primeros 5 días. Aislamiento de cultivo celular, pero realmente esto es para temas de investigación, o la detección de anticuerpos de ELISA, a través del método de ELISA, de anticuerpos IgM, en zonas endémicas, si el paciente tiene un tiempo de enfermedad pues menor de 10 días, o la evidencia de seroconversión en IgM después de los 14 días de iniciados los síntomas, sobre todo en zonas donde no hay transmisión de dengue. ¿Y cuándo descartar un caso de dengue? Con un resultado negativo de prueba molecular, teniendo el paciente un tiempo de enfermedad menor de 5 días, ojo, esto es importante, el resultado negativo de IgM en una sola muestra con un tiempo de enfermedad mayor de 10 días, ¿no? O un resultado negativo de IgM en muestras pareadas, la segunda muestra tomada después de 14 días del inicio de los síntomas. En ninguno de esos puntos se menciona el antígeno NS1. Y ahí esto lo recalco, un resultado de NS1 no descarta el caso de dengue. Si clínicamente el paciente tiene dengue y ya estamos más de 5 días, no vamos a esperar hasta 10 días hasta tratarlo como dengue. Se maneja como dengue hasta no demostrar lo contrario. Y si es que se sospecha alguna otra etiología, pues planteamos diagnósticos diferenciales. ¿Cómo es la evolución de estos pacientes? ¿Ya? Esto es lo usual, ¿ya? Se divide en 3 etapas el cuadro. Una primera etapa de fiebre que dura entre 2 a 7 días, ¿ya? Es lo más frecuente, lo recalco, porque en algunos ancianos hemos visto que pueden no presentar fiebre, pero sí presentan cefalea, mialgias, artralgias y tienen antecedente epidemiológico, pero la mayoría sí lo presentan fiebre. 2 a 7 días. En los pacientes inmunosuprimidos hemos visto que puede prolongarse el periodo febril hasta unos 10 días.
¿ya? Eso también es importante recalcarlo. ¿Qué ocurre durante este periodo febril? Que se produce un periodo de viremia, ¿ya? En esta etapa, el hematocrito y las plaquetas podrían empezar a disminuir, ¿ya? Un paciente con fiebre más de 7 días, hay que replantearnos el diagnóstico de dengue de todas maneras, ¿ya? O no es dengue o es dengue con una coinfección, a no ser que tenga alguna enfermedad hematológica, oncológica, ¿no? De fondo, en que pueda extenderse un poco la fiebre, pero aún así hay que ir sospechando en un foco diferente o una etiología diferente de causa de fiebre. Entonces, se observan las fiebres que duran más de 7 días. Cuando termina la etapa febril, empieza la etapa crítica, que bueno, usualmente la literatura menciona que duran 48 horas. Sin embargo, en esta epidemia actual hemos visto que este periodo crítico en algunos pacientes se puede extender hasta el tercer y cuarto día. ¿Qué es lo característico en esta etapa? Las plaquetas bajan mucho más, hay una disminución progresiva de plaquetas, inclusive esta disminución progresiva y rápida podría marcar el inicio de un posible cuadro de shock. Entonces hay que observar eso. Y hay un ascenso progresivo del hematocrito, ¿no? Lo cual nos indica hemoconcentración, ¿ya? En esta etapa, si no se maneja la hidratación de manera adecuada, el paciente puede llegar a un cuadro de shock, ¿no? Que antecede muchas veces los cuadros de sangrados. Es importante, si bien es cierto, lo más importante es vigilar el hematocrito porque me indica la hemoconcentración. Las plaquetas también nos están sirviendo para evaluar no tanto el riesgo de complicación, porque hemos visto pacientes que llegan hasta 1000 plaquetas, pero no presentan signos de alarma. Entonces, lo que sí nos están ayudando las plaquetas es a ver hasta cuándo dura la etapa crítica, porque ya cuando se ve un ascenso de plaquetas, es que el paciente ya está iniciando la etapa de recuperación. Entonces, para eso sí nos están aportando en este momento, en el brote, el recuento de plaquetas. Y pues definitivamente durante la etapa crítica sí lo indispensable es el hematocrito, sobre todo, ¿no? Para evaluar si es que hay una respuesta a la hidratación que nosotros estamos administrándole al paciente. Y bueno, la etapa de recuperación que también teóricamente dura entre 3 días a 5 días, sin embargo, estamos viendo actualmente que en esta etapa de recuperación el paciente aún no se recupera porque aún presenta astenia, aún hay disnea, hay mucho sueño, hay hipersomnolencia, puede haber diarrea. Ya, eso se puede presentar en esta etapa, sobre todo la astenia es lo más frecuente en estos pacientes, en el brote actual. Y bueno, que esto se puede extender más o menos hasta los 7, incluso hasta los 10 días, dependiendo del cuadro, del tipo de la clasificación de dengue que ha presentado el paciente. Entonces, ese es el mar rojo que les mencionaba con islas blancas, como lo estoy señalando en mi puntero, es lo típico. Hay pacientes que no lo presentan, ¿no? Pero es lo usual y esto aparece sobre todo en la etapa de recuperación. Ahora, la clasificación. Ya no hablamos de un dengue hemorrágico, un hemorrágico se cambió hace varios años. Ahora hablamos de la clasificación sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, sin signos de alarma, como ya les había dicho antes, la definición de caso, fiebre, náuseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgias, leucopenia, puede ser confirmado o puede ser sospechoso. El dengue con signos de alarma, y aquí quiero sí hacer una pausa, los signos de alarma, eso sí lo debemos saber. Dolor abdominal intenso y continuo, es un dolor sostenido, muchas veces simula puede simular una gastritis, un cuadro de gastritis aguda, es muy intenso, algunas veces se han confundido pacientes con cuadros de apendicitis, puede ser, como les repito, predominio en epigastrio o hipocondrio derecho también. ¿Por qué se genera ese dolor? Y es importante conocer la causa, ¿no? Porque la extravasación genera acumulación de líquidos en la cavidad retroperitoneal y esto va a los plexos retroperitoneales, ¿no? Se van a ver estimulados, ¿no? Debido a esto. Y esto va a generar un dolor referido, ¿ya? Por eso es que es intenso, ¿no? ¿Y por qué lo recalco en esto? Porque para el manejo de ese dolor, el paciente necesita ser hidratado, ¿ya? Y calma con la hidratación. Entonces, en esos pacientes, administrar antiespasmódicos, inhibidores de bombas de protones,
etcétera, no vamos a ver una respuesta, ¿no? Porque ya les expliqué, el proceso por el que se genera estos dolores es diferente, ¿ya? Y además, como hay extravasación, hay edema de pared de los órganos intraperitoneales, vamos a ver edemas de las paredes del intestino, ¿no? De las paredes de la vesícula también las vamos a ver edematizadas, por eso puede generarse unos cuadros de colecistitis litiásica, lo cual estamos viendo de manera muy frecuente, y entonces eso también genera dolor, ¿ya? Los vómitos persistentes, que son 3 o más episodios en una hora, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, de cualquier mucosa, letargia o irritabilidad, sobre todo en los niños, hepatomegalias, incremento progresivo del hematocrito y caída rápida de plaquetas, también nos indican que son signos de alarma. Ahora, cuando hablamos de un dengue grave, es cuando hay un escape importante de fluidos, lo cual nos lleva a que el paciente se encuentre en shock, acumulación de fluidos en pulmón, urismia, un sangrado grave según la evaluación del clínico, o un daño importante de órganos, ya sea a nivel hepático por elevación de transaminasas igual o más de 1000, eso más estamos viendo en los niños, alteraciones en el sistema nervioso central, sobre todo estamos viendo casos de encefalitis, trastornos de la conciencia, agitación, sobre todo en los adultos jóvenes o en los ancianos, y bueno, en el corazón casos de miocarditis, que más adelante también les voy a detallar, ¿ya? Entonces, el signo de alarma siempre lo comparo con una casa que se está quemando y nosotros vemos el humo a lo lejos. Entonces, el signo de alarma es ese humo. Si nosotros no vemos el humo, la casa se va a quemar. Entonces, ¿qué necesita esa casa? Necesita líquidos, ¿ya? Y si yo no hidrato, no apago ese incendio, en 24 horas o menos, el shock va a ser inminente. Entonces, cuando nosotros estemos frente a un paciente con dengue, debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿En qué fase del dengue se encuentra? ¿Tiene signos de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? ¿Está en shock? ¿O si tiene enfermedad o condición asociada o riesgo social? Y finalmente, según ellos, si requiere o no hospitalización. En base a eso vamos a clasificar, según la gravedad, en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y dentro del grupo de dengue sin signos de alarma vamos a reclasificar en pacientes sin signos de alarma y sin comorbilidades o sin riesgo social, y dengue sin signos de alarma con comorbilidades o con riesgo social. Los pacientes con dengue sin signos de alarma y sin riesgo social se pueden manejar en el hogar, ¿ya? El dengue sin signos de alarma y con riesgo social o con comorbilidad sí necesita ser evaluado, hospitalizado en unidades clínicas de vigilancia de pacientes con dengue, que teóricamente deberían implementarse en todos los centros de salud nivel 1-4, que tengan hospitalización o observación durante 24 horas. ¿Ya? Dengue con signos de alarma también deberían estos pacientes hospitalizarse en estos centros, en estas UBICLIN se conocen, y dengue grave pues deberían estar esos pacientes sí en un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, grupo A, ¿quiénes son? Pacientes sin signos de alarma que toleran volúmenes adecuados de líquidos vía oral, que orinan por lo menos una vez cada 6 horas, que no tienen enfermedades o condiciones asociadas ni riesgo social. Pertenecen al grupo A. El grupo B1 son los pacientes sin signos de alarma que presentan una enfermedad o condición asociada como embarazo, menores de 1 año, mayores de 65 años, obesos, hipertensos, diabéticos, asmáticos, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatías crónicas, enfermedad ulcerosa péptica, en tratamiento con anticoagulantes, etc. O personas que presentan riesgo social porque viven solos o no hay transporte o viven en pobreza extrema. El grupo B son los pacientes con signos de alarma y el grupo C pacientes con dengue grave. Entonces, ahorita vamos a empezar por cada uno de ellos. En grupo A son los pacientes sin signo de alarma y condición. Ellos deben ser evaluados. La normativa dice cada 24 horas, ¿ya? Entonces, deberíamos recitar a estos pacientes si los encontramos ambulatoriamente, se puede manejar, pero en cada evaluación tenemos que evaluar la de efervescencia. Es importante saber cuándo inicia la etapa crítica. La mayoría de pacientes creen que cuando ya no hay fiebre es porque ya están recuperados y se olvidan del reposo y se olvidan de la hidratación. Entonces es importante evaluar el periodo de efervescencia.
El aumento de hematocrito en muestras consecutivas siempre y cuando sea posible, la aparición de signos de alarma o el inicio de sangrados o si es que hay o no signos de shock. Entonces es importante vigilarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, es decir, cuando pasa la etapa crítica. ¿Y qué le debemos indicar? Reposo absoluto en cama, bajo mosquitero, lógicamente para evitar que infecten, que lo piquen mosquitos y que infecten a otras personas dentro de la familia. Ingerir líquidos abundantes. Aquí se ha escaseado el suero en Piura, ¿no? Pero si es que no hay suero, pueden recibir leche, jugos de frutas naturales, sea cualquier tipo de fruta, ya como por ejemplo agua de coco, que es bastante rehidratante, ¿no? Sopas, ya, eso es lo que indica soluciones glucosadas. Agua sola no se recomienda. El tratamiento es sintomático. Se puede utilizar el paracetamol, ya recordemos la dosis máxima en adultos, 4 gramos al día, o medios físicos compresas con agua tibia. La última guía de dengue se indica que se puede utilizar metamizol, pero vía oral, ¿ya? Y esto nuevamente lo recalco, porque el metamizol, estamos viendo casos realmente que han llegado en shocks irrecuperables debido al uso de metamizol por la hipotensión que generan o por el riesgo de sangrado. Nuevamente lo recalco, no intravenoso y no intramuscular, por favor. Nuevamente eso lo vuelvo a recalcar y he visto pacientes, inclusive familiares de colegas que han sido tratados en casa con metamizol cada 8 horas y llegan en shock y nunca llegan a salir del shock. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Vía oral en niños con antecedentes de convulsión febril, cuando sí no se controla la fiebre, aunque igual hay que explicarle mucho al familiar, ¿no? Porque el paciente es parte de la enfermedad, la fiebre. Entonces no hay nada que le corte la fiebre, eso hay que explicarles, ¿no? Va a volver, el paciente va a tener fiebre entre 2 a 7 días y luego va a ceder por sí solo. Entonces lo que damos es tratar de controlar o aliviar las molestias que causa la fiebre, ¿no? El disconfort. Los pacientes con dengue con condición asociada deben ser observados y tratados en el primer nivel de atención y evaluados diariamente en las salas de dengue, que están ubicadas, como le repito, en el primer nivel de atención, los centros 1-4, mientras dura la fiebre hasta 72 horas finalizada esta. Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluar? El patrón de temperatura, el balance hídrico, la diuresis, si es que presenta o no algún signo de alarma, o el hematocrito, que progresa en muestras consecutivas. La hidratación es a base de cloruro de sodio, a razón de 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora, ¿ya? En el caso que no tolera la vía oral. Y si después logra recuperar la vía oral, le reiniciamos la hidratación oral, ¿ya? Entonces la hidratación basal es de 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora. Y el paciente con signos de alarma, en estos pacientes hay que preguntarnos siempre, ¿tiene comorbilidad? Porque la hidratación cambia si es que tiene comorbilidad o es adulto mayor, ¿ya? Si es que no tiene comorbilidad o no es adulto mayor y el paciente presenta algún signo de alarma, ya sea vómitos persistentes, ya sea dolor abdominal y todos los que les he mencionado, se inicia con una hidratación a base de solución cristaloide de 10 mililitros por kilogramo en 1 hora, ¿ya? Y se reevalúa. En este caso sí, la hidratación y el monitoreo es horario. Al término de esta hora, nosotros vamos a reevaluar si hay mejoría clínica. ¿Y cuál es la mejoría clínica? Si es que hay desaparición progresiva de los signos de alarma, hay remisión de la sintomatología general, los signos vitales están estables, la diuresis está normal o aumentada, si es que hay disminución de hematocrito, o si tolera la vía oral, o ha recuperado el apetito. Si es que si hay esto que le he mencionado, es que hay mejoría clínica. Y si la hay, podemos disminuir la hidratación. Yo usualmente bajo 7. Ya de 10 le bajo a 7 cc por kilo por 2 a 4 horas y lo voy monitorizando de manera horaria. Si se mantiene esa mejoría clínica, luego le bajo a 5, luego le bajo, si lo voy reevaluando por 2 a 4 horas, usualmente la dejo 3 horas más o menos, y si va mejorando si es que se mantiene la mejoría clínica, lo mantengo a 2 o 3. ¿Ya? Si es que son adultos jóvenes que están orinando bien y que todavía el dolor queda tenue, lo dejo a 3. Si no, lo dejo a 2, ¿ya?
Ahora, en el caso que no haya mejoría clínica, le podemos repetir la carga hasta 3 veces. ¿Ya? En 1 hora la segunda vez, la tercera vez otra hora, y ya la tercera hora, si persiste el signo de alarma, lo reclasificamos como dengue grave. ¿Ya? Ahora, si es que el paciente está con 5 cc y el dolor abdominal de repente se vuelve mucho más intenso o nuevamente vuelve a vomitar de manera frecuente, le reiniciamos la carga, iniciamos la hidratación a 0. ¿Ya? Entonces, eso hay que vigilar. Recordemos que esta hidratación basal dura entre 2 días. Ya pasado el periodo crítico, vamos a insistir nuevamente en la hidratación oral, nuevamente para evitar la sobrecarga de líquidos. Durante esta etapa también es importante vigilar la diuresis, y eso lo recalco. Paciente con diuresis más de 3, incluso he visto pacientes realmente que han recibido literalmente 9 litros en un día, ¿no? Y esto es porque se hidrata y no se vigila si el paciente está orinando bien y eso genera sobrecarga. Entonces hay que vigilar la diuresis. Si es que se te está pasando la diuresis, ahí ajustas la hidratación, ¿no? O si es que tienes signos de alarma, puedes iniciar a 10 y empezar a bajar rápido. No darle por 4 horas, sino darle de repente por 2 horas y ir disminuyendo de manera progresiva la hidratación. Hay muchos errores realmente que hemos visto que se han cometido. Hay pacientes que por evitar la sobrecarga le reinician a 7 o a 5 y realmente es una hidratación incompleta y el paciente no ve mejoría de los síntomas y lo que estamos haciendo es seguirlo sobrehidratando, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene comorbilidad o es adulto mayor, la dosis carga es 5 cc por kilo en 1 hora, ¿ya? Y lo reevaluamos a la hora. Si es que hay mejoría clínica, le reducimos el goteo por 4 cc por kilo, por hora, por 2 a 4 horas, ¿ya? Y luego vamos vigilando, vamos disminuyendo luego a 3 y finalmente el basal es 2 cc por kilo por hora durante 24 horas. Es 2 cc por kilo por hora, no es 2 cc por kilo en 2 a 4 horas. Eso lo recalco también. Y nuevamente, si no responde a la primera carga, repetimos una segunda y máximo una tercera carga. Si no responde a la tercera, ya lo reclasificamos como dengue grave. ¿Ya? Ahora, el manejo de los pacientes con shock. El primer punto en esta etapa es identificar cuándo es que el paciente está en shock. Para ello, podemos identificarlo de manera clínica, ¿ya? O utilizando las fórmulas de la presión arterial media, ¿no? Que recordemos, hay varias de estas fórmulas. Aquí les tengo uno: presión sistólica menos diastólica entre 3 más presión diastólica. Esto tiene que ser mayor de 70. Dentro de las fórmulas clínicas, las formas clínicas, vamos a ver una presión diferencial, ¿no? O presión de pulso menor o igual de 20, ¿no? Usualmente cuando el paciente inicia el shock, lo último que cambia es la presión, ¿ya? Pero sí primero que vamos a ver es que la presión diastólica se mantiene y la presión sistólica empieza a disminuir. ¿Ya? Entonces eso hace que la presión de pulso se mantenga menor o igual de 20. Eso es un signo que el paciente está iniciando un cuadro de shock, ¿ya? Entonces, presión sistólica menos de 90, signos de hipoperfusión manifiesta como llenado capilar lento, paciente frío y sudoroso, piel moteada, pulso filiforme, ansiedad o confusión mental, también es un paciente con shock clínico. O signos de hipoperfusión subclínica como la frialdad en guantes y botas, o el pulso que cae con la inspiración profunda, o hipoxemia. ¿Ya? Entonces, es importante evaluar todo esto en el paciente, ¿no? Y recordemos también juega un papel importante la frecuencia cardíaca, que no está aquí considerado, pero sí en la práctica hemos visto muy importante identificarla, sobre todo si sospechan cuadros de miocarditis que rápidamente pueden progresar a shock, ¿ya? Y eso sí nos ha pasado y nos ha golpeado también, ¿no? Y tengan en cuenta mucho en las gestantes que vean cuadros de hipotensión o disminución de la presión diferencial o taquicardia, pedirle un electrocardiograma porque podría estar iniciando un cuadro de miocarditis sobre todo. Hace poco ha fallecido también una gestante tal cual, ¿no? Estaba clínicamente estable, ¿no? Ningún signo de hiperfusión manifiesta. La presión arterial estaba en 160, pero la frecuencia cardíaca estaba en 94-96, que no era por la gestación, ¿no? Es porque estaba iniciando un cuadro de miocarditis. Y lamentablemente cuando la ocultaron corazón, encontraron ya un soplo y ya era muy tarde. El paciente nunca salió del shock. Entonces nuevamente hay que vigilar eso, esos parámetros.
Ahora vamos avanzando. En los casos de la presión arterial media, en los niños utilizan estas tablas, ya, para medir la presión arterial media según la edad. Ya, eso también se las voy a dejar al final para que puedan tenerla. Hay muchos médicos que en la subclínica, en sus consultorios o en las salas de atención las tienen pegadas para considerarlas. El shock es la forma más frecuente de dengue grave. Produce una extravasación súbita y descontrolada de líquidos de la microvasculatura al afectar el endotelio por la acción de citoquinas, como ya les he mencionado, que producen apoptosis. La trombocitopenia resulta de un proceso que comienza por la adhesión del virus a las plaquetas y otras células de la estirpe megacariotaria, que culmina con su lisis. Evento de causa inmunológica, debido a la acción de anticuerpos que fueron inicialmente elaborados contra proteínas de la pared del virus y que se convierten luego en autoanticuerpos con acción cruzada contra algunas proteínas de las plaquetas, contra el fibrinógeno y contra algunas proteínas del endotelio vascular por un fenómeno de mimetismo molecular. Entonces, esto es lo que sucede, ¿ya? Las hemorragias graves, por lo tanto, van a ser multicausales, ¿ya? Ya que ellas contribuyen factores vasculares, desequilibrios de la coagulación, la fibrinolisis y la trombocitopenia, ¿ya? El dengue grave realmente puede manifestarse múltiples alteraciones de la coagulación, aunque no suelen ser suficientes para causar hemorragia grave. Si el sangrado es mucho mayor, casi siempre se asocia a shock grave. Y eso también, nuevamente, después del shock viene la hemorragia. Usualmente, en combinación con hipoxia y acidosis metabólica que pueden conducir a la falla multiorgánica y coagulopatía por consumo. En algunas ocasiones puede surgir hemorragia masiva sin shock prolongado, pero eso también es un criterio de definición de dengue grave. Entonces, ese tipo de hemorragia también puede presentarse como consecuencia de la administración de ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes. Nuevamente, metamizol. Hemos visto pacientes, el último caso que hemos visto así fue un personal de salud que estuvo manejándose con dexametasona y con metamizol intravenoso en su casa y llegó sangraba, realmente falleció literalmente desangrado. En los casos de la miocarditis por dengue, se expresa principalmente con alteraciones del ritmo cardíaco. Y esto nuevamente lo recalco, taquiarritmias o bradiarritmias. Lo más frecuentes son las taquiarritmias. ¿Ya? Todo paciente con taquicardia, con dengue, su electrocardiograma y la evaluación del cardiólogo si lo tienen cerca. Igual con las bradiarritmias. Van a observarse en el EKG inversión de la onda T y del segmento T con disfunción ventricular. Hay disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Las enzimas cardíacas se pueden encontrar elevadas. Ustedes dirán, doctora, pero si es que está con fiebre, tiene que hacer taquicardia, entonces, ¿por qué cuando me debo alertar? Lo que pasa es que en dengue es usual más bien que la frecuencia cardíaca no se eleve con fiebre, ¿no? Más bien es usual la bradicardia en periodo febril, ¿no? Entonces, una taquicardia sí hay que observarlo, ¿ya? Y sobre todo si se mantiene después que pasa la fiebre, lógicamente. El compromiso grave del sistema nervioso central se manifiesta principalmente como convulsiones o trastornos de la conciencia. Lo que más hemos visto es trastornos de la conciencia y desorientación. Y la desorientación no necesita el uso de corticoides durante esa etapa, ¿no? Pasa sola la desorientación después del término de la etapa crítica. Entonces, ¿qué requiere el paciente? Dejarlo en reposo e hidratarlo para que pase la etapa crítica y pues que no se genere, no aparezca algún otro signo de alarma o no llegue a un cuadro de shock. En la encefalitis por dengue, el estudio de líquido cefalorraquídeo puede mostrar presencia de virus, sus antígenos en C1 y la presencia de anticuerpos y genes específicos. Todas esas alteraciones graves de los órganos pueden ser de tal intensidad que pueden llevar al paciente a la muerte, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de funciones corresponden al shock grave, ¿no? A veces complicados con edema pulmonar o por sobrecarga de líquidos. Entonces, ¿cómo manejar a esos pacientes? Obtener un hematocrito idealmente antes de hidratar al paciente. Si no se dispone de un hematocrito, no se debe retrasar el inicio de la hidratación. El ABC es monitoreo de los signos vitales, la oxigenoterapia y la hidratación inicial con la dosis en bolo. De 15 a 30 minutos es 20 mililitros por kilogramo si el paciente no es gestante y no tiene comorbilidad. Y entonces le doy el bolo y le evalúo la mejoría clínica.
Si es que hay mejoría clínica, disminuyó a 10 cc por kilo en una hora, entre 1 a 2 horas. Y lo sigo revaluando. Si mantiene mejoría clínica, lo disminuyo a 7, luego a 5, luego a 3, o lo dejo en 2 o en 3 cc por kilo por hora por 24 a 48 horas. Si no responde al primer bolo, le puedo administrar un segundo, máximo un tercer bolo. Si no responde al tercer bolo, ahí ya tengo que evaluar si es que hay alteración de la función de bomba, valorar el uso de aminas, ¿ya? Evaluar algunas condiciones médicas concomitantes también, si es que el paciente está en acidosis, o si tiene riesgo de hemorragia, tratar las hemorragias, ¿ya? Ahora, si el paciente es adulto mayor o gestante o tiene comorbilidad, en esos casos la dosis del bolo no va a ser a razón de 20, sino a 10 cc por kilo en 15 a 30 minutos. Y lo vamos reevaluando y vamos disminuyendo de manera progresiva. Hay que evaluar la función también de la coagulación del paciente, ¿ya? Es importante el paciente con dengue grave pedirle su tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activada y fibrinógeno. Si el fibrinógeno es menor de 100, se debe priorizar la transfusión de crioprecipitados en el caso que no esté respondiendo el paciente al shock. Si el fibrinógeno es más de 100 y el TP y el TPTA son 1.5 veces los valores normales del control, se debe considerar la transfusión de plasma fresco congelado. Eso sin necesidad que el paciente esté en shock, en 30 minutos. Se debe considerar la transfusión de plaquetas en caso de, nuevamente esto, ¿cuándo transfundir plaquetas? Si es que hay sangrado persistente no controlado, después del estado de shock, con factores de coagulación corregidos, con trombocitopenia y tiempo de sangría mayor de 1.5 veces el valor normal. O si es que hay cesárea u otra cirugía de urgencia con riesgo de sangrado, y el recuento de plaquetas es menor de 50.000, ¿no? Y en caso de cirugía ocular o neurocirugía, en el caso de que el recuento de plaquetas sea menor de 100.000. Entonces tenemos que lograr que sea mayor a estos valores para que el paciente pueda ingresar a sala de operaciones. Nuevamente, en estos casos, no se indican transfusiones de plaquetas de manera profiláctica, ¿ya? Porque no nos ayudan. Las plaquetas nuevamente suben solas cuando el paciente ya inicia la etapa de recuperación. Nuevamente hemos visto pacientes con 1000 de plaquetas sin sagrados, ¿no? Mientras que estén estables, sin signos de alarma y con buenas funciones vitales. Solitas empiezan a subir cuando inicia la etapa de recuperación. ¿Qué hay que hacer en las complicaciones hemorrágicas? Las hemorragias de mucosa se pueden presentar en cualquier caso de dengue, pero si el paciente se mantiene estable con la reanimación con líquidos, ¿no? El caso se debe considerar el sangrado de bajo riesgo, en ese caso. ¿Ya? Por lo general el sangrado va a mejorar durante la etapa de recuperación. Los pacientes con trombocitopenia marcada, cuyo recuento plaquetario puede llegar a menos de 10.000, deben guardar reposo absoluto, estrictamente acostados, y tomarse con ellos las medidas de protegerlos de traumatismos y reducir el riesgo de sangrado. No se deben aplicar inyecciones intramusculares para evitar hematomas. Habrá que tener presente que la trombocitopenia en dengue es transitoria y autolimitada, y no requiere el uso de corticoides u otra medicación, ¿ya? Debe recalcarse que la mayoría de las veces las grandes hemorragias se presentan durante o después del shock, por lo cual hay que evitar el shock y tratarlo de manera eficaz. Los pacientes con riesgo de hemorragia grave son aquellos con shock prolongado, shock con hipotensión asociada con insuficiencia renal o hepática o acidosis metabólica grave y persistente, uso de agentes antiinflamatorios no esteroideos, enfermedad ulcerosa péptica preexistente, el tratamiento anticoagulante, alguna forma de traumas, ¿no? Sobre todo las inyecciones intramusculares. El paciente con dengue que tiene alguna enfermedad hemolítica de base, pues corre riesgo de hemolis. Y esto es usualmente en anemias por hematías falciformes, que bueno, usualmente tienen una progresión tórpida y fatal. Las hemorragias graves pueden manifestarse por hemorragia persistente, por el descenso de hematocrito después de la rehidratación con líquidos, por shock persistente que no responde al tratamiento con líquidos consecutivos, o shock con disminución del hematocrito basal antes de la reanimación con líquidos. Realmente la transfusión de sangre puede llegar a salvar vidas, ya que ocurre algo diferente. Usualmente se espera que la hemoglobina sea menor de 7 para transfundir. Sin embargo, ahora las guías internacionales recomiendan un hematocrito menos de 30%,
es indicación inmediata para transfusión sanguínea. Y bueno, recordar la sobrecarga de volúmenes también. Realmente la sobrecarga es un problema porque genera derrames pleurales, ascitis, y eso es causa común de insuficiencia respiratoria. Otras causas van a incluir el edema agudo de pulmón, acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, usualmente esas causas son la administración rápida o excesiva de líquidos, el uso incorrecto de soluciones polielectrolíticas hipotónicas en lugar de isotónicas, y eso también hemos visto, la administración de grandes volúmenes de líquido intravenoso, la transfusión inapropiada de plasma fresco, soluciones coloidales, y la administración de líquidos intravenosos después de resuelta la extravasación del plasma. Y la presencia de enfermedades concomitantes, ¿no? Nuevamente, las soluciones polielectrolíticas hipotónicas, ¿no? Hemos visto mucho de esos casos, ¿no? La gestante que les comentaba había estado días previos siendo manejada con dextrosa, ya durante el periodo crítico, ¿ya? Y ahí es cuando después nos dimos cuenta que estaba con shock por eso, porque había sido manejado, sido referido a otro centro y había recibido ese tipo de hidratación. Después una jovencita de 16 años también con solución polielectrolítica llegó en shock, convulsionando, ¿no? Nuevamente, recordar esas pautas. El plan de acción para el tratamiento de la sobrecarga de volumen es la administración de oxígeno de inmediato, suspender la administración intravenosa en los casos, en los casos sea posible, porque ahí sí hay que valorar en qué fase está el paciente, ¿no? Si vemos que no hay ningún otro signo de alarma activo, y sobre todo es la congestión, podemos suspender el suero, ¿no? O indicar más bien líquidos vía oral, no necesariamente intravenosa, para valorar eso, ¿no? Y para eso sí necesitamos la diuresis, ¿ya? Inclusive en algunos casos podemos administrar diuréticos, ¿ya? En algunos casos. Los líquidos intravenosos deben discontinuarse y reducir la velocidad mínima necesaria, ya que si ya no hay extravasación de plasma, si la presión arterial, el pulso y la perfusión periférica están normales, si hay disminución del hematocrito y la presión arterial media y la presión de pulso son normales, si no hubo fiebre por más de 24 a 48 horas, o si se han resuelto los síntomas abdominales y la diuresis es adecuada. Entonces, si es necesario nuevamente administrar furosemida, según la condición del paciente, se puede indicar controlando el potasio, ¿no? Y corrigiendo la hipopotasemia. Pero si es que el paciente está en fase de extravasación, ahí sí se tiene que limitar el uso de los diuréticos. Entonces, nuevamente, ¿qué hay que evitar? El uso indiscriminado de medicamentos, antibióticos, metamizol, antieméticos, antiácidos, antiespasmódicos, corticoides, coloides, transamin, que vemos que muchas veces se utilizan y lo que hacen, ¿qué es? Taparnos el humo y no identificar oportunamente los signos de alarma. ¿Cuándo dar de alta a un paciente? Cuando ya no tiene fiebre por más de 48 horas, cuando hay mejoría clínica manifiesta, y cuando hay normalización o hay mejoría de los exámenes de laboratorio, las plaquetas suben más o menos entre 3 a 5 días, el hematocrito es lo que más rápido se estabiliza. Otro punto me olvidaba, estamos viendo muchos casos de hepatitis asociados al virus del dengue, ¿no? Hepatitis por dengue o postvirales. Entonces no requieren más que la dieta y que hidratación, ¿no? Eso se resuelven entre 10 a 14 días, ¿no? Es recordar que si son más de 1000, pues es un signo de alarma y hay que observarlos, ¿no? Hay que ver la función hepática en esos casos. El ejemplo que les había comentado, pues nos preguntamos, la paciente es dengue, ¿en qué fase está? ¿Presenta signos de alarma? Entonces, lo primero, dengue, el antecedente epidemiológico, venía de hechura y tenía fiebre, cefalea, ¿no? Vómitos, artralgias, mialgias, entonces sí es un caso de dengue sospechoso. ¿En qué fase está? Si no consignaba en la historia clínica la temperatura, pero habían ya signos de alarma. Ojo que la fase crítica puede adelantarse, inclusive el paciente teniendo fiebre. Entonces la presencia de un signo de alarma ya indica que el paciente está en etapa crítica, ¿ya? Y bueno, si presenta signos de alarma, sí. ¿Cuáles son? El dolor abdominal y la otra es que no toleraba la vía oral. ¿Cuál es el estado hemodinámico? Muchos dirán, es estable, ¿no? Porque verán directamente la PAN. Pero, ¿qué tiene el paciente? Ruidos cardíacos de bajo tono y pulso débil. Entonces, no estaba estable, no estaba hemodinámicamente estable. ¿Era dengue grave? Sí, era dengue grave, justamente por ello. ¿Ya? Y eso es importante. ¿Qué hicieron con este paciente? Este es un caso de vida real. El médico la trató como un dengue con signos de alarma. Como pesaba 40 kilos, le pasó 400 ese chorro. Y luego 45 gotas porque sus venas eran frágiles. ¿Ya?
le dio suero de rehidratación oral y el paracetamol. Entonces, ¿qué debimos hacer a este paciente? Darle un bolo, ¿no?, de 20 cc por kilo en 15 minutos y reevaluar y referir porque era un dengue grave, ¿ya? Y en ese centro 1-2, porque estaba en un hospital, no había UCI. Perdón, me cerré. Entonces, este mismo paciente fue evaluado 7 horas después, ya estaba hipotensa, y aquí la PAN estaba en 53, había empezado el sangrado de encías y el abdomen estaba doloroso. ¿Qué hizo este segundo médico? La dejó en 400 cc en 1 hora y lo puso monitorizar en 1 hora. Nuevamente lo reclasificó mal, dengue con signos de alarma, y era un paciente con dengue grave, ¿ya? Este mismo médico la reevaluó, y ojo, hay que medir bien la presión, no sabemos si habría estado adecuada, nos llama la atención muchísimo, 160, la frecuencia cardíaca 72, había sangrado de encías y el abdomen doloroso. Y este médico a esa reevaluación le bajó la hidratación a 32 gotas por minuto. ¿Ya? Entonces nuevamente se olvidó del dengue grave. Un tercer médico, 7.5 horas después, la reevaluó, nuevamente en shock, ya estaba letárgica, ya presentaba gingivorragia, bueno, ya estaba con gingivorragia previamente, le pasó 1 litro en 1 hora, ya cuando el bolo nuevamente es 20 cc, si pesaba 40, 400 cc en 15 minutos, ya, y se reevaluaba a los 15 minutos, o sea, nuevamente el manejo inadecuado del shock. Eso es un caso de la vida real, ¿ya? Este mismo médico después lo reevalúa, y ahí recién le consigna como dengue grave, cuando el paciente tenía ya casi 24 horas desde que había ingresado, más de 14 horas. ¿Ya? Ahora, no ve la referencia, ¿no? Entonces el paciente sigue siendo evaluado, sigue siendo manejado, ¿no? Ya después empezó la tos productiva, se mantuvo el sangrado y empezó con la insuficiencia respiratoria, crepitantes, ¿ya? El abdomen se mantenía doloroso y recién se plantea el traslado a un centro de mayor complejidad, ¿ya? Se sigue hidratando, tal vez inadecuadamente, lo refiere, pues en el otro centro también finalmente este paciente falleció, ¿ya? Empezó a ser melena, sangrado por sonda nasogástrica. Entonces lo que les mencionaba, el sangrado masivo ocurre después de un shock maltratado. Y es lo que pasa, ¿no? Melena, sangrado por racio, distensión abdominal, plaquetas en 7000, hace paro cardiorrespiratorio y falleció, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que falla siempre? La clasificación, ¿ya? No identifican oportunamente los signos de alarma o dengue grave, y la hidratación. Que las de muerte se pueden prevenir, sí se pueden prevenir, siempre y cuando se identifique oportunamente y se hidrate, ¿no? Y finalmente les dejo este esquema de hidratación para los casos de shock, 20, recuerden, luego van desescalando, y para pacientes con dengue, con signos de alarma 10 cc en 1 hora y luego le van desescalando, ¿no? Si es que tiene comorbilidad, inician el bolo con 10 en caso de shock, o si tiene signos de alarma y tiene comorbilidad, inician con 5 y lo van desescalando de manera progresiva.